Escuela Normal número 4 de Nezahualcóyotl, curso Bases Legales y Normativas de la Educación Básica, Licenciatura en Inclusión Educativa. Nombre del profesor, Alfredo Contreras Orozco. Nombre del docente en formación, Texis Espinosa Bella Cassandra Sagnité. Y video documental. Retos para la formación inicial, la práctica y el desarrollo profesional de los docentes de educación especial. Respecto a la educación, considerará no solo una transmisión de conocimientos, sino también una evolución, por lo que los diversos modelos en relación con la integración y la inclusión no serán los mismos, de acuerdo a los diferentes sucesos históricos y políticos, así como de la perspectiva social en cuanto a la percepción de la discapacidad, por lo que la educación especial y el modelo rehabilitador consideren la integración misma que se relacione con la educación especial de una manera en la que se centre una atención a los estudiantes con discapacidad, aptitudes sobresalientes y o dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación, considerando atención educativa especializada. La educación, sin duda, es un proceso fundamental en el desarrollo del ser humano, por lo que el aprendizaje es constante, y con ello que los recursos y estrategias que la faciliten variarán de acuerdo a las necesidades del estudiante, como del contexto en el que se desarrolle, así como lo que se disponga en leyes tales como la Ley General de Educación y el artículo tercero constitucional, de las cuales se han realizado diversas reformas para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de los ciudadanos y que además protegen el derecho humano de la educación, en torno a lo que todo individuo tiene derecho a recibir educación, y el Estado brindará e impartirá dicha educación en los niveles educativos, así como de que a través de la educación se desarrollen armónicamente las facultades del ser humano y fomentando la solidaridad y la justicia. Retomando asimismo este artículo constitucional, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de educación primaria, secundaria y normal para toda la República. Han sido suficientes las reformas que se han hecho al sistema educativo a través de la Ley General de Educación y del artículo tercero constitucional para favorecer la educación. La educación en México en los últimos años ha cambiado y con ello los recursos que la llevan a cabo implicarán en la innovación que se encuentra en el abordaje de contenidos, metodología, el uso y objetivo por parte del docente, viéndose desde los inicios con el surgimiento de la República Independiente. Atravesó una crisis educativa en la Revolución Mexicana de 1917 debido al desconocimiento de la impartición de la educación, así como de la falta de infraestructura, instituciones e inclusive la falta de estas mismas y de la preparación docente, influyendo en que los niveles educativos fueran deficientes y bajos. Hasta la actualidad, con las leyes, acuerdos, convenios y reformas, las cuales han sido muy diversas, de acuerdo al contexto, necesidad cultural, política y económica, así como de las necesidades a desarrollar en la sociedad. Siendo así que la enseñanza gire en torno a un aprendizaje significativo, teniendo un enfoque en el cual la experiencia oriente a la autonomía. Con ello se busca un desarrollo integral y de competencia, que al tener en consideración a la Secretaría de Educación Pública en 2017, ejerciéndose de esta manera la educación como un derecho que buscará el crecimiento, tanto del individuo como del país, tal como lo propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 2010, ya que al identificar las competencias necesarias a desarrollar, conocimiento de la situación económica y del rendimiento de los sistemas educativos, mejorará la calidad de servicios educativos que se brinden, incrementando niveles de logro académico, reduciendo las tasas de deserción escolar, las mismas que año con año aumentan. Las reformas educativas podrán ser una gran problemática para el docente si este mismo no tiene la información actualizada para los programas educativos, teniendo en cuenta
que continua y constantemente hay una mejora y con ello las problemáticas sociales influyen en actualizaciones, ya que, si bien esto se va dando de acuerdo a las necesidades que presenta la sociedad, transmitiendo así una enseñanza de calidad, de acuerdo a los marcos normativos establecidos por las leyes. Asimismo, de acuerdo con los planes y programas de estudios, se considerará flexibilidad en los procedimientos de resolución, en donde los alumnos comprendan y analicen de manera autónoma con ayuda del docente, obteniendo de esta manera un pensamiento crítico, tomando en cuenta los contextos sociales de los alumnos, añadiendo de esta manera los niveles de los problemas planteados hacia los alumnos, mismos que se tienen que adecuar a las características de cada estudiante de un grupo. El interés docente por el aprendizaje de todos los estudiantes implicará un compromiso y responsabilidad con el proceso de enseñanza y aprendizaje, al buscar soluciones en las dificultades del aprendizaje que tengan cada uno de los estudiantes, acorde a una flexibilidad para abordar estas mismas, teniendo así confianza que involucre no solo el hecho de estar frente a un grupo de estudiantes, sino que radique en que aprenda de estos mismos y de las situaciones que se vayan presentando, permitiéndose así ampliar su conocimiento y no imponer los conocimientos, o bien metodología. Asimismo, al estar en interacción con los estudiantes, reconocerá la parte emocional de estos mismos para hacer uso e implementar diversas estrategias, usando las diferentes fuentes de información a través de la experiencia. De igual manera, se debe de tomar en cuenta los estilos de aprendizaje para emplear estrategias de estudio con cada uno de los estudiantes y tomar en cuenta la motivación como algo esencial para el trabajo, acorde a las habilidades más desarrolladas de los estudiantes, y con ello las diferentes maneras de abordar los temas, haciendo uso de diverso material, así como el ritmo de trabajo. El estudiante deberá de usar sus conocimientos previos y reestructurar el conocimiento adquirido para modificarlo, ampliarlo y aplicarlo en una nueva situación, la cual pueda exigir una mayor dificultad y lógica matemática, radicando en que se tenga un contacto práctico en cuanto a los elementos dentro de un contexto que brinden aprendizaje y estimulación cognitiva, lo cual hacen los materiales didácticos, ya que a través de estos, siguiendo a Montessori en 1997, estimulan los sentidos y el conocimiento, de acuerdo a las necesidades, además de que favorezcan a la autonomía y a la manipulación sensorial, comprendiendo un aprendizaje por descubrimiento en el cual asimile la información, incorporando con los aprendizajes previos y así llevar a cabo el objetivo del material didáctico en torno a la temática que se quiera abordar por parte del docente. Reorganización de los servicios educativos respecto a la educación inclusiva. El interés docente por el aprendizaje de todos los estudiantes implicará un compromiso y responsabilidad con el proceso de enseñanza y aprendizaje, al buscar soluciones en las dificultades del aprendizaje que tengan cada uno de los estudiantes, acorde a una flexibilidad para abordar estas mismas, teniendo así confianza que involucre no solo el hecho de estar frente a un grupo de estudiantes, sino que radique en que aprenda de estos mismos y de las situaciones que se vayan presentando, permitiéndose así ampliar su conocimiento y no imponer los conocimientos o bien la metodología. Asimismo, al estar en interacción con los estudiantes, reconocerá la parte emocional de estos mismos para hacer uso e implementar diversas estrategias usando las diferentes fuentes de información a través de la experiencia. Algo muy común que suele suceder son las expectativas docentes hacia los estudiantes, ya que comúnmente suelen imponerse en normas o bien estereotipos del ritmo de trabajo que se supone deberían de tener. Por otro lado, el compromiso docente estará implicado en una percepción y diseño de acuerdo a lo observado, por lo que la educación especial y el modelo rehabilitador consideran a la integración misma que se relacione con la educación especial, de una manera en la que se centre una atención a los estudiantes con discapacidad, actitudes sobresalientes y o dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación, considerando a su vez una atención educativa especializada. Asimismo, el modelo médico rehabilitador considerará una perspectiva a leyes de servicios sociales,
mientras que la inclusión educativa responde en torno a las necesidades que enfrentan estudiantes como barreras de aprendizaje y la participación, favoreciendo a la equidad y garantizando el derecho de la educación, tomando en cuenta un modelo social que considere la discapacidad como una derivación de la sociedad, por lo que sus significados en contextos particulares serán diferentes, en donde se halla la necesidad de eliminar las barreras, favoreciendo la inclusión. Asimismo, la integración y la inclusión no están del todo separadas, ya que a través de una se ha podido identificar las áreas de oportunidad en cuanto a la intervención y a la planificación de estrategias acorde a las necesidades del estudiante, tomando en cuenta sus características, además de que han incorporado la estructura social a las personas con discapacidad por medio de la integración, representando los grupos heterogéneos, además de ir fomentando especialistas en la materia para la educación educativa, radicando en la percepción de la diversidad de una u otra manera, demostrando así el énfasis y el papel de la familia en el desarrollo de un individuo, en este caso de los estudiantes. Asimismo, el hacer conciencia de las desigualdades sociales que han tenido impacto en la sociedad actual, considerando el proceso de cambio progresivo que ha asegurado igualdad en las oportunidades. Artículos. El fundamento normativo que ampara la inclusión educativa será tanto del artículo séptimo, fracción 2 de la Ley General de Educación. El Estado deberá impartir una educación inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como de las condiciones estructurales que se conviertan en barreras de aprendizaje y la participación, siendo así que se atiendan a las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, eliminando las distintas barreras del aprendizaje y la participación que enfrentan estos mismos, adoptando medidas de accesibilidad y ajustes razonables, así como de proveer los recursos técnico-pedagógicos y materiales necesarios, estableciendo educación especial para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Asimismo, en el capítulo 8 de la educación inclusiva, que abarca del artículo 61 al artículo 68 de la Ley General de Educación, se menciona que la educación inclusiva será aquella que refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limiten el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, por lo que se eliminarán prácticas de discriminación, exclusión y segregación, basándose en la valoración de la diversidad en torno a responder con equidad, por lo que es la misma deberá asegurarse en todos los tipos y niveles, haciendo énfasis en los estudiantes que sean excluidos, marginados o estén en riesgo de estarlo, por lo que se favorecerá a los derechos humanos, dignidad y libertades fundamentales, por lo que se desarrollará el máximo a la personalidad, talentos y creatividad, así como de la participación, realizando ajustes razonables en torno a las necesidades que se identifican. El Estado deberá proporcionar a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la inclusión laboral, garantizando el derecho a la educación de los estudiantes que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación. Con ella se deberá prestar atención especial en las condiciones y valoración de los agentes educativos que intervengan en el proceso de aprendizaje, ofreciendo formatos accesibles y estableciendo sistemas de diagnóstico temprano. Artículo 64 de la Ley General de Educación indica que se garantizará el derecho de la educación a estudiantes que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación en cuanto a prestar educación especial en condiciones necesarias, ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial incorporando a todos los servicios educativos,
pero está educación especial para apoyar a estudiantes con alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes en niveles de educación obligatoria. Establecer un sistema diagnóstico temprano y atención especializada para la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. Garantizar la formación de todo el personal docente en el ámbito de competencias que contribuyen a identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, prestando los apoyos que los educandos requieran. La influencia de diversas políticas, convenciones, acuerdos y recomendaciones, tanto internacionales como nacionales. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estipulada por la CNDH en 2008, identificando y desarrollando a su vez de conocimientos y competencias necesarias, proporcionando datos sobre las estructuras, situación económica y rendimiento de los sistemas educativos, mejorando la calidad de servicios educativos y con ello que la calidad educativa mejore, siendo prioridad política y social en México, debido a las altas tasas de pobreza, desigualdad y aumento de criminalidad, por lo que México desarrollará una estrategia educativa a largo plazo para garantizar un nivel general de habilidades y conocimiento más alto, facilitando el crecimiento económico de todos los mexicanos. Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas. Índice de Inclusión, Index, propuesto por Wood y Anscow en 2000, el cual da respuesta a la lógica de la exclusión social y educativa que ha prevalecido durante décadas, por lo que buscará disminuir las barreras de aprendizaje y la participación, teniendo con ello un conjunto de materiales diseñados para apoyar el proceso de desarrollo en escuelas inclusivas y trabajando de manera interdisciplinaria con el docente, miembros del consejo escolar, los estudiantes, familias y demás miembros de la comunidad. Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, realizada por la SEP en 2019, ya que da una garantía que de acuerdo a las necesidades diferenciadas y de los contextos locales y regionales, se puedan de acciones para implementar educación y corresponsabilidad, otorgando ni enfatizando en los niveles, modalidades y servicios que a su vez tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo, planteado en 2019, acerca de la excelencia educativa y de los docentes, mejora constante, así como del cambio de conceptos, principios y elementos de los lineamientos del sistema educativo, enfatizándose en el lugar docente. Testimonios. ¿Cómo podríamos decirlo más? Es que ustedes saben, ¿no? Y lo van a lo mejor a llegar a su aula. Y aunque no todas las maestras nos dan la apertura como nos saben, eso es algo a lo que nos enfrentamos. Aquí en esta escuela, sí, pero tienes que ser muy sutil porque yo digo, la maestra tiene un respaldo, ¿no? De su preparación. Y a veces son, pues como todos a lo mejor muy celosos de su trabajo, ¿verdad? Y no puedes tú ir a imponer. Eso es algo que yo les aconsejo. Siempre vean que somos compañeros, ¿no? A lo mejor yo con otro tipo de formación, listo maestro con otro tipo de formación, pero juntos podemos hacer más. Habrá unas cosas que usted domina muy bien, habrá otras que yo no domino, o al revés. Y entonces ahí está lo rico, ¿no? Pero de verdad, en esta escuela yo no he tenido ningún problema, ¿no? Pero en otras escuelas que he estado, sí, definitivamente yo no quiero nada con eso. Que ha sido una o dos, ¿no? Exagerando.
y que al final de cuentas del ciclo te dicen, ay, sí, para el otro ciclo sí quiero que estés conmigo. Entonces, pues también tiene mucho que ver tu carácter y eso, que vayas con humildad, no con la arrogancia de, ay, yo soy de educación especial, no. Aquí somos un equipo y yo puedo tener fallas y a lo mejor tú también puedes tenerlas, maestra, del grupo, pero pues vamos a subsanarlas, no pasa nada, ¿no? Y todo por el bien del alumno, ¿no? Del estudiante. A continuación, se puede tener el enlace del debate en el curso de bases legales realizado por el grupo de segundo 1 de la licenciatura en inclusión educativa. Reflexión. El contexto social y la relación con los temas vistos implicará en una mayor comprensión, así como de que las actividades se relacionen con las demás materias, llevando temas de interés hacia estas mismas, para que los estudiantes relacionen en cuanto a la funcionalidad de las mismas, implicando en actividades escalonadas, acorde a la complejidad para la comprensión y la similización de temas, es decir, de la dirección escalonada en actividades, yendo acorde al grado del conocimiento del niño y tomando en cuenta sus conocimientos previos, siendo con ello un proceso reflexivo en los problemas de manera en que los niños los relacionen con la vida diaria, tomando en cuenta sus experiencias. Vivimos en un mundo de constantes cambios sociales, especialmente en el ámbito educativo, por lo que la diversidad se ha valorado y reconocido, teniendo una gran importancia hoy en día el diagnóstico, por lo que el momento de la reflexión y del análisis se abarcarán las dimensiones para el fortalecimiento de la educación inclusiva, identificando las prioridades y áreas de oportunidad, evaluando y determinando el rol de los agentes educativos, tales como el directivo, profesores, padres de familia, la misma familia y de los compañeros de clase. En cuanto a la identificación de las barreras de aprendizaje y la participación que pueden enfrentar los estudiantes, relacionándose en que la integración tenga la perspectiva de la centralización en el estudiante, de manera en que la inclusión genere la reflexión y cambio de actitudes de la sociedad y se tengan prácticas en donde todos estén inmersos, tomando en cuenta sus aptitudes y habilidades, por lo que el trabajo multidisciplinario sea consolidado para la evaluación. Por otro lado, el docente debe planificar y emplear las estrategias didácticas con uso de material didáctico, siendo dinámico y que cuestione en torno a los problemas y los temas vistos en clase, generando en los estudiantes la curiosidad, tomando en cuenta las necesidades de cada estudiante y con ello que genere autonomía en cuanto a la observación de las características de los estudiantes, en donde la metodología sea guiada por el docente. Asimismo, se debe de tomar en cuenta el aprendizaje en resolución de problemas y los ritmos de trabajo, implicando en un aprendizaje que sea gradual en cuanto al proceso, de manera en que el docente use el registro como el diario del profesor para un control de seguimiento de los estudiantes.